Le damos la bienvenida a nuestro segundo invitado del día. Así es, en este caso la fórmula la tiene Pablo Schedlin. Nació en San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, es médico y político argentino. Fue ministro de Salud de la provincia de Tucumán. Fue secretario de la gobernación de ese distrito. Y actualmente es senador nacional por el Frente de Todos. Pablo, muy buenas noches. Acá Nicolás Carla Pelliza y todo el público del Destape escuchándote. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El gusto de escucharlos y verlos. Bueno, etapa de definiciones, por un lado en el Frente de Todos, elecciones recientes también allí en Tucumán, son dos temas que queremos charlar con vos, pero empecemos por lo que sucedió el domingo, donde se fue a votar, me imagino que en un clima especial, a partir de lo que había sido el fallo de la Corte Suprema que postergó el comicio y que además sacó de la boleta al nombre del actual gobernador y que iba a ser candidato a vice Juan Mansur. ¿Cómo fue el clima el día de votación? ¿Fue especial, fue diferente de lo que hubiera sido un mes antes, por un lado? Y por otro lado, si crees que esa intervención judicial de alguna manera cimentó o hizo más fuerte la performance del peronismo, que terminó imponiéndose con una amplia ventaja. Bueno, fue una fiesta democrática, la verdad, con muchísima participación, superando el 80% prácticamente en todos los lugares de la provincia. Fue como decís vos, un triunfo muy categórico del peronismo, superando el 56% de los votos, nuestro candidato a gobernador Osvaldo Jaldo, con Miguel Acevedo como vicegobernador. Es cierto que era una elección atípica y sobre todo una campaña atípica en el sentido de que tuvimos como dos etapas en donde prácticamente llegamos a la elección en la primera y se suspendió, cambiamos candidato y otro mes más de campaña. Eso hizo, por supuesto, que la campaña tenga una situación atípica. La gente quería ir a votar, la gente, aparte tuvimos todo el tiempo la incertidumbre de si la Cámara de Justicia Nacional nos iba a suspender, si la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos iba a volver a suspender la elección, porque había otro amparo que atribuía que debía ser en agosto. Como la Corte no nos dio ninguna pista en la vez anterior, hasta el día anterior a la elección todo el mundo estaba mirando si había algún fallo, y esa incertidumbre generaba bastante malestar, por decirlo así, en la mayoría de los tucumanos y tucumanas de todos los partidos políticos. Pero bueno, definitivamente no pasó. La elección ocurrió con bastante normalidad. Las elecciones digamos, cada 4 años en Tucumán, donde se elige todo el elenco político, desde gobernadores, vicegobernadores, intendentes, delegados comunales, legisladores, concejales. Se elige una vez, no tenemos elecciones de medio término. Esta legislatura se renueva en forma completa una vez cada 4 años. Bueno, son elecciones muy populosas porque hay muchos candidatos. Nuestro sistema de elecciones prevé que se puedan presentar todas las listas que quieran acoplándose a distintos candidatos a gobernador. En San Miguel de Tucumán, para que tengas una idea, había 16 listas de legisladores distintas con el gobernador Osvaldo Jaldo y nuestra candidata a intendenta Roxana Chala. Y del lado de Cambiemos había 10 listas que apoyaban a el candidato Sánchez de Cambiemos y Beatriz Ávila también para candidata a intendente. Bueno, como te digo, una elección muy contundente desde el punto de vista de la victoria del peronismo, más de 23 puntos de diferencia, más de 230.000 votos de diferencia. Quedan algunas mesas a escrutar en San Miguel de Tucumán, por eso no podemos todavía decir quién es la intendenta. Nosotros entendemos que Roxana Chala venía un poquito por arriba de Beatriz Ávila, pero muy parejo, a 2.000 votos de diferencia, y el conteo se suspendió en el 85% del conteo, y por lo tanto hoy ya ha empezado el recuento definitivo y seguramente en los próximos días podremos definir si esta tendencia que llevaba Roxana Chala se termina confirmando y el peronismo le recupera de alguna manera, después de 8 años, en la intendencia de San Miguel de Tucumán, que sería, bueno, ya digamos la frutilla del postre, por decirlo así, de una gran victoria que hemos tenido acá en la provincia. Pablo,
Te hago dos consultas. En primer lugar, en conocer por qué, porque uno venía viendo bastante las críticas de la oposición, obviamente, diciendo frenaron el conteo porque saben que pierden la elección. Bueno, si hay información de qué fue lo que sucedió, ahora esperaremos obviamente el conteo provisorio, el conteo definitivo de los votos. Y después consultarte ya a nivel más general también, ¿no? Porque uno va viendo, y yo desconocía este otro amparo que recaía sobre la provincia de Tucumán, que podía suspender las elecciones nuevamente a horas de que estas ocurrieran, pero se están viendo muchas presentaciones judiciales en distintas provincias y la verdad es que era un escenario al que no estábamos ni cerca de acostumbrarnos ni de conocer en elecciones anteriores. ¿Cómo estás analizando ese panorama también que estamos viviendo y es bastante extraño, ¿no? Sí, la suspensión del recuento de votos en la categoría de capital, sobre todo a legisladores, concejales y a la intendenta, ocurre, como te digo, cerca de las 4 de la mañana del día domingo, o sea, del día lunes, pasada la elección del domingo. No tenemos claro por qué la Junta decide suspender, la Junta Electoral, que es la que lleva. Nosotros hemos seguido con la carga de cada uno de los fiscales nuestros, pero los datos oficiales se detuvieron ahí. Vamos a tener algún informe que nos explique esto. La tendencia no daría la sensación para nada de que se haya querido de alguna manera intervenir o de alguna manera, como dijo el candidato a vicegobernador opositor, el actual intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, que había una manipulación de los datos. Las mesas que quedan son de 1.500 mesas, 200 en San Miguel de Tucumán, y están distribuidas en toda la geografía de San Miguel de Tucumán. O sea, no hay como decir, bueno, en este barrio donde uno esperaría un resultado, desde una de las fuerzas no se ha cargado, se ha manipulado para tener inicialmente un resultado superador de una fuerza que la otra. Es bastante desparramado lo que falta. Por eso te digo que no esperamos que haya muchas sorpresas y me parece que Rosana Chala se va a transformar en la nueva intendenta. Y en cuanto al tema que plantea de la Corte Suprema, definitivamente hay un planteo muy complejo a mi manera de ver de la Corte Suprema de Justicia, lo venimos denunciando, este tema de cuando Rosenkrantz en su fallo sobre la causa de San Juan establece que no es lo que diga la Constitución de la provincia, sino el análisis de republicanismo que la Corte Suprema establece en base a la Constitución Nacional, en base a la alternancia necesaria en los cargos. Es un tema complejo porque nuestra Constitución, en su artículo 5, es muy clara y cada provincia puede formar su propio gobierno y su propia Constitución, y esto es parte integrante de la creación de nuestra nación. Obviamente que esa Constitución no puede ir en contra de la Constitución Nacional. Ahora, la Constitución Nacional no quiere decir que tenga que tener el mismo sistema de alternancia. En Estados Unidos, por ejemplo, hay estados en donde hay gobernadores que pueden ser elegidos en forma indefinida. Hay otros que no pueden ser reelegidos ni una sola vez. Nadie se imaginaría en Estados Unidos a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decidiendo sobre ese cambio constitucional en un estado norteamericano. Sin embargo, acá la Corte asume que por la República, entre comillas, va a poder avasallar el federalismo de las provincias. Me parece que es un tema complejo, es un tema de fondo, no es un tema menor, en una Corte que está siendo enjuiciada por juicios políticos, con muchísimas denuncias de muchas cosas, sacan estos fallos y aparte generan esta incertidumbre, como les contaba yo, que hasta el día anterior a las elecciones todos los tucumanos estábamos subiendo a la página de la Corte Suprema a ver si de pronto sacaban un fallo, porque entre gallos y medianoche lo hicieron la semana anterior a las elecciones en 14 de mayo, que se fueron suspendidas y ahora el 11 de junio, por suerte, pudieron ser. Ah, claro. Pablo, te cambio de tema porque estamos en etapa de definiciones a nivel nacional. Mañana va a ser el cierre de alianzas, en 10 días el cierre de listas, y por estas horas volvió a sonar fuerte la posibilidad de que Juan Mansur sea parte de alguna fórmula nacional, ya sea en un esquema de paso o como parte de una fórmula de unidad. ¿Cómo lo estás viendo vos, que lo conoces muy bien y que estás cerca de él permanentemente? Bueno, Juan Mansur, por supuesto, es una de las personas de la mesa chica hoy del Partido Justicialista, es vicepresidente del partido, es uno de los vicepresidentes. Definitivamente el otro día, festejando la elección, estuvieron acá muchos gobernadores del norte argentino, vino Guado de Pedro también, que es amigo personal de nuestro gobernador,
Al otro día estuvo el presidente Alberto Fernández. Ayer, digamos, a la noche estuvimos celebrando con él también la victoria. Y de alguna manera la gran responsabilidad que tienen los que dirigen el Partido Justicialista a nivel nacional es ofrecer una fórmula que sea competitiva para las elecciones de fin de año, con un programa de gobierno que también sea competitivo. Ese desafío se puede lograr de varias maneras. Se puede lograr, como ustedes saben, en una competencia como tipo paso, o se puede lograr por el acuerdo de las partes. Yo entiendo que lo mejor para una alianza que gobierna, para un frente que está gobernando y sobre todo en situaciones de complejidad económica y todo, lo mejor sería poder llegar a una fórmula de resumen que abarcara la mayor posibilidad, la mayor parte de nuestros distintos sectores, los gobernadores, Alberto Fernández, por supuesto Guado con Cristina, el Frente Renovador, y poder generar una síntesis lo mejor y sobre todo una síntesis programática, que es donde yo pongo el énfasis más que en las personas, sino en los programas. ¿Cuál es el programa que el Frente de Todos va a dar para ser competitivo y para reenamorar a la gente en una elección en donde la verdad es que sería muy triste que la oposición actual al gobierno volviera a ser gobierno? Nosotros de acá, desde el interior, hemos sufrido muchísimo el gobierno de Mauricio Macri. Sabemos perfectamente que hay gente que gobierna dentro de la ciudad de Buenos Aires, que llegan con algo de fuerza hasta Córdoba, pero que para el norte argentino, para la Patagonia, para Cuyo, para la Mesopotamia, no existen. Y de verdad la Argentina es una Argentina muy diversa, que necesita mucha mirada, y no queremos volver a ese pasado que hemos superado. Bien, déjame insistirte, ¿lo ves a Mansur en una fórmula de esas características? Mansur yo creo que es una persona que podría tranquilamente formar parte de esa fórmula, pero también entiendo que él puede estar en esa mesa de decisión sin integrar una fórmula, porque insisto, lo importante acá, más que las personas, es la construcción de un proyecto que reenamore a la población, y en ese sentido me parece que él tiene mucho para colaborar. Puede ser parte de la fórmula o no, eso se verá en el tiempo. Me parece que todavía falta un poco, a pesar de que yo sé que los tiempos empiezan a apurarnos. Bueno, ahí vos mencionabas también muchos sectores, Pablo, para llegar a una síntesis, sobre todo programática, pero bueno, la síntesis también eventualmente se va a tener que plasmar en nombres. Si tuvieras que pensar alguno que te gustaría que figure en la boleta, ¿cuál sería? Bueno, a mí me encantaría que fuera Mansur. Si vos me decís que tengo que pensar un nombre, pensaría en Mansur, pero eso como todos los tucumanos, pero de ninguna manera eso a nosotros nos va a cambiar la decisión si el que fuera elegido fuera, qué sé yo, Sergio Massa, Guado de Pedro, Daniel Scioli, qué sé yo. Todos los compañeros tienen aspiraciones y tienen capacidades de estos que hemos mencionado. Rossi también, son compañeros absolutamente, aparte de amigos, y que hemos trabajado muchísimo, con amplísima capacidad. Lo que necesitamos es que eso sea competitivo, o sea, que esa síntesis sea competitiva, si no, a nadie le sirve, porque a nadie nos sirve poner una fórmula sin voluntad de poder y de ganar. Este es el gran desafío que tenemos. No es una fórmula para perder, es una fórmula para gobernar la Argentina, con un programa para gobernar la Argentina. Y este es el gran desafío que hoy tiene el peronismo. Pablo, te agradecemos un montón por estos minutos. Que termines bien la noche. Lo mismo a ustedes. Fuerte abrazo. Ahí le escuchaban a Pablo Yedlin, senador de la provincia de Tucumán, charlando con nosotros. Bueno, le gustaría Mansur, pero el foco puesto en el programa que va a presentar el Frente de Todos, algo que se viene debatiendo o pidiendo hace mucho tiempo y cada vez queda menos. Y otra vez la palabrita. Unidad. Unidad, se está repitiendo bastante. Veremos. Veremos, después lo sabremos. No se para.